Carlos tiene una trayectoria apabullante y además, yo se lo he dicho a él algunas veces, tiene el mérito de reinventarse continuamente y de acometer nuevos proyectos y nuevas empresas vitales y profesionales, incluso en edades en las que otras personas ya estamos un poquillo más por asentarnos, por la tranquilidad, ¿no? Desde sus inicios en Venezuela, en Caracas, que alguna vez esta Caracas, que fue un poco el París festivo de Hispanoamérica, que él fue reportero, crítico de teatro, enviado especial, cronista político, etcétera. Luego su trayectoria en Madrid ha sido muy importante como guionista, como redactor de periódicos, y cuando aterrizó en Málaga fue director de comunicación del ayuntamiento, fue también asesor político y se hizo profesor a la edad a la que hay que hacerse profesor. Y antes había hecho el doctorado con premio especial, su doctorado, y culminó su carrera también como director de comunicación de la Universidad de Málaga. Ya ven que han tenido cometidos en gabinetes de prensa, medios de comunicación, periódicos, etcétera, de mucho calado. Fue un articulista brillante y puntual en La Opinión de Málaga, todas las semanas, durante muchos años, analizando la actualidad nacional, internacional, y esparciendo su magisterio a través de análisis certeros, como hacen los buenos articulistas, sin tratar de pontificar, pero enseñando y sobre todo teniendo ideas propias, ¿no? No teniendo mucha piedad del poder al que siempre conviene arrearle. Aquí un expolítico, una gran persona que me da la razón, no obstante, Joaquín, querido Joaquín. Y bueno, la obra de Carlos Pérez Ariza es súper atractiva porque además de ser un compendio, son dos libros en uno, además de ser un compendio de artículos que suponen un fresco de lo que ha sido la actualidad durante muchos años en Málaga, en Andalucía y en España, también con un prisma internacional, porque Carlos tiene mucho bagaje internacional, ha sido enviado especial a numerosos países y ha vivido en muchos sitios. Y además de ese libro de artículos, es también un libro de periodismo puro, es decir, está articulado en píldoras, en breves párrafos en los que él destila su experiencia, en los que desmenuza teorías de grandes de la comunicación, en los que da consejos. Entonces, un libro muy pertinente para las aulas, pero también para todo el que sea un poco aficionado e inquieto a los medios de comunicación en este tiempo en el que estamos de tanto periodismo light o malo, o de redes sociales, o periodismo ciudadano, las mentiras, las fake news, en fin, yo creo que se hacen muy necesarios profesionales solventes como Carlos para poder entender bien la realidad, ¿no? Tengo aquí unas notas que algunas de ellas algunas ideas están vertidas en la introducción, en el prólogo que he tenido el honor de hacerle a este libro de Carlos Pérez Ariza, y se las comento también brevemente. Profesores de periodismo hay muchos, pero maestros no tantos. Carlos Pérez Ariza lo es, y ha esparcido su magisterio periodístico en este breviario, en estos mandamientos, en estas píldoras sobre el periodismo y sus circunstancias. Es oportuno. Lo ha hecho con magisterio, claro, pero también gracias a la experiencia que ha acumulado como redactor de periódicos, crítico de teatro, corresponsal, entrevistador, reportero, director de comunicación, asesor, profesor y también premiado doctor. Que no nos falte referir su faceta como sólido articulista, esto es, un ensayista del acontecimiento urgente. Ariza indaga también en la ética periodística, cita continua a los grandes de nuestro oficio, profesa y propaga ideas propias y teoriza. Lo hace de una manera ágil y amena. Estamos ante un libro propio para los curiosos de la actualidad, necesario para los aprendices de periodismo, lógico para el consumidor inteligente de medios de comunicación. Es una contribución pertinente en este contexto, como decía antes, de noticias falsas, de bulos y también o a consecuencia de democracias debilitadas. No hay democracia sin periodismo, o mejor dicho, no hay calidad democrática sin buen periodismo. Que no es solo la relación objetiva y desnuda de un hecho, es también la contención al poder, la pregunta oportuna e incómoda, la verdad que el gobernante o poderoso a veces quiere ocultar. Si acorde con el clásico, un buen periódico es una nación hablándose a sí misma,
Estos apuntes de Ariza son la voz de la experiencia hablándonos desde la solidez intelectual cimentada tras una vida ejerciendo, estudiando y enseñando periodismo. Esta contribución de nuestro admirado y querido amigo es también muy meritoria, dado que Carlos Pérez Ariza es también novelista, o sea, fabulador, es decir, inventor de historias. En efecto, es alguien que sabe separar la realidad y la ficción. Eso está al alcance de muy pocos. Pero lo fundamental es manejar bien la herramienta con la que ficción o realidad, ambas son fundamentalmente historias que contar, narrar, el lenguaje. Esa es la herramienta, la arcilla con la que se trabaja uno u otro género. No encontrarán ese lenguaje asilvestrado sin cuidar en los textos de Ariza. Escribir bien y claro es una forma de cortesía, sobre todo en este tiempo de tramposos que confunden la oscuridad con la claridad de pensamiento. Nos impele a ello el propio Carlos en este libro. Hay que escribir con claridad y concisión y, a ser posible, con corrección y verbos, dice él, ¿no? El maestro Alcántara decía que hay que procurar escribir siempre muy cerca del punto final. Estos apuntes de lujo para un moderno periodismo delatan también otros rasgos del buen periodista, la curiosidad universal. Ojos en España y su realidad, en la política venezolana, por ejemplo, en el deporte, en la economía, en Trump, felizmente ya pasado por la historia, en lo local, lo general, lo malagueño o lo madrileño, en el tercer y primer mundo, en el Brexit. Nada escapa al que escruta de buena mañana los periódicos. Eso lleva en la mochila. Una vez leído y digerido, qué mejor, como hace Carlos, que escribir bien informado y cotidianamente. Ya lo dice al principio de su obra, periodista descuidado o poco curioso no llega lejos. Hay que mancharse las manos con este libro que no mancha y sí informa y forma. Y hay que salir luego feliz a buscar noticias o a leerlas. Pues eso es. Pues enhorabuena de nuevo, camarada, por este libro y es tu turno. ¿Te sientas aquí? Bueno, compañeros, amigos, muchas gracias por estar aquí en esta tarde malagueña. Este es un libro que tiene dos partes, pero dos partes que se unifican, o que se unen, o que se compaginan. Yo les voy a contar un poco la intrahistoria de este libro. Se me propuso hace unos años hacer un libro de una recopilación de mis artículos publicados durante 11 años, cada preciso martes, en La Opinión de Málaga. Eso es como una tortura permanente, una cárcel permanente, escribir todos los martes. No digamos lo que hace Loma, que escribe todos los días, este está loco. Escribir todos los días, eso es una cadena perpetua. Yo escribía apenas, humildemente, todos los martes, pero durante 11 años. Los catalanes tienen menos tiempo presos y no escriben. O ponen unos tweets independentistas. Bien, entonces, yo cuando se me propuso hacer esto, yo estaba reacio realmente. Bueno, el periodismo es una cosa que, bueno, se publica hoy y mañana ya no tiene, no, mañana pasado ya no tiene, no, como dice esa salsa que cantaba la orquesta Fania en Nueva York, tú eres un periodismo de ayer, claro, periodismo de ayer ya no es noticia. Entonces, bueno, en fin, yo hice una recopilación de los últimos 5 años hasta el 2019, que fue el último artículo, o los últimos artículos que yo publiqué en La Opinión. 2015, 2019, los últimos 5 años de esos 11 años. Con una visión que era que los artículos seleccionados de esos 5 últimos años, en La Opinión, de mi columna Mare Nostrum, fueran o tuvieran alguna relación con la actualidad de hoy. Es decir,
que el que leyera ese artículo de 2017, 2018, ¿verdad?, tuviera alguna relación con lo que pasa hoy. Por ejemplo, cuando uno lee el artículo de, creo que 2016, quiero recordar, que se titula El coronel Putin, ¿verdad?, donde yo analizaba en ese momento quién era el coronel Putin, o quién fue el coronel Putin, quién es, pues tiene relación con la actualidad de hoy, porque Putin sigue ahí, no se ha muerto, ni ha dimitido, está en Rusia, el nuevo zar. Bien, por ejemplo. Entonces, con esa visión, yo seleccioné esos artículos. Porque claro, hacer un libro de 11 años de artículos era una barbaridad, era la Biblia de Moisés. Bien. Y aún así, dije, bueno, publicar esto es como muy petulante. Ya esos son artículos publicados. Agreguémosle algo adelante de esos artículos que analicen un poco lo que uno durante 25 años en la universidad ha enseñado a los alumnos que ahora son periodistas. Algunos no ejercen, otros trabajan en Zara, otros están en el ERE, otros, en fin, andan por ahí. Bien. Lo que uno ha enseñado y lo que la actualidad del periodismo hoy día significa. Entonces yo agregué unas 50 páginas de analizar un poco lo que uno ha dicho en esas clases y lo que otros profesores y analistas de la sociología de la comunicación han señalado, y enlazar eso con los artículos. De manera que el libro es dúplex. El libro tiene esa primera parte que enlaza con los artículos y tienen que ver una cosa con otra, evidentemente. Bueno, ese es la prensa mancha, porque la prensa mancha. Ningún periodista que ejerza esta profesión está libre de manchas. Claro, unas manchas se ahorran, otras no. Como la vida misma, ¿no? Algunas uno las raspa y bueno, quedan ahí. La prensa mancha, porque un periodista está en contacto con la realidad y la realidad es dura. A veces sencilla, a veces incluso placentera, pero la mayor parte de las veces es dura. Y esa prensa y ese ejercicio mancha. Y además la prensa mancha porque la prensa, como está organizada en este país y en el mundo, está condicionada, con lo cual prensa no solo a los periodistas, sino incluso a los directores, propietarios de esa prensa. Y letras urgentes son los artículos. Los artículos son letras urgentes. Bien escritos, hay que tratar de escribirlos bien. Sujeto, verbo y predicado, es muy fácil. Escribir bien es más fácil que escribir mal. Me lo decía siempre mi profesor de primer año de periodismo. Claro, escribir bien hay que ponerle cuidado, pero es más fácil que escribir mal. Y esas letras urgentes que uno escribe todos los días en la prensa, una vez a la semana, en mi caso, como estas columnas de opinión, pues significan que uno tiene un compromiso con esas letras. Hay que organizarlas, hay que juntarlas bien, y con cierto garbo, con cierta hidalguía, con cierta creatividad, para que el lector las entienda y comprenda. Imaginaros escribir un artículo sobre temas económicos que uno mismo como periodista puede tener dificultad en entenderlos, pues hay que convertirlos en un lenguaje que puedan ser entendidos por cualquier lector o por cualquier receptor. En fin, y creo que el libro, más allá de serle útil a estudiantes de periodismo, a profesores universitarios de periodismo, a recién graduados, incluso a algunos periodistas que suelen escribir mal, aunque ejercen, pues les ayude en algo. Claro, esa es la vocación docente que uno ha tenido durante 25 años en la Universidad de Málaga, dando clases de estos temas, ¿no? Yo como ejemplo solo les voy a leer
un artículo. Se llama Pensar la educación, de noviembre de 2016, hace 4 años. A ver si ustedes me dicen si está vigente o no. Lo he cogido al azar, cuidado, puedo coger cualquiera. Ha llegado la hora de poner orden en el sistema educativo español. Aplicar el plan Bolonia sin modificar a fondo la educación básica y media ha sido un paño caliente. Haberse colocado en el plan Bolonia que unifica la educación superior para todo el espacio de la Unión Europea parecía bien en el documento, aunque ha tenido sus detractores dentro del sistema universitario, porque, paréntesis, no todos los académicos universitarios estaban de acuerdo con el plan Bolonia. En España, muchos lo detractaban. Bien. Aunque ha tenido sus detractores dentro del sistema universitario español y se aplica como se puede, sin recursos suficientes y apoyándose en la amplia vocación de servicio de la mayoría de los docentes universitarios. La verdad es que a las aulas superiores llegan alumnos sin una formación sólida en las materias básicas. La comprensión lectora salta a la vista. Sin contar que somos el país de Europa con más deserción escolar y con una notable dispersión de los currículos formativos. La norma ha sido una constante vaivén de leyes de educación al pairo de las ideologías dominantes en los sucesivos gobiernos españoles de los últimos 40 años. El pacto, el acuerdo ante materia tan capital, ha brillado por su ausencia. Han prevalecido las ocurrencias de cada uno y los cambios súbitos en cada equipo gubernamental. Así hemos llegado hasta aquí. El nuevo Mariano Rajoy ha ofrecido un pacto para poner orden y llegar a un consenso sólido al respecto. Tiene ese encargo principal el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, quien ya ha ratificado tal intención. Las variables a despejar, señor ministro, son 2 puntos. Alta tasa de fracaso escolar, muy bajas calificaciones como media en los baremos internacionales, recortes en los presupuestos de profesores, profesorado, incrementos sensibles en las tasas de matrículas, unificar los programas docentes en todos los trayectos educativos. 9,5 millones de estudiantes españoles, desde infantil a la universidad, agradecerán que le garanticen una educación pública de calidad, así como acabar con la alta inseguridad de su futuro, contestándoles a una pregunta fácil: ¿para qué estudiar? El pacto educativo, porque es indispensable y urgente. España lidera el abandono escolar en Europa. Un diagnóstico preciso, veraz y desapasionado de la vertiente ideológica al uso y práctica en nuestro país debe seguir a esta discusión. Son muchas y competentes voces en el mundo que fijan el problema. Mariano Fernández Enguita, sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid, asegura que la escuela está en crisis institucional. Quiere decir que el problema está en la concepción misma de la educación tradicional y eso fija, dice, la cuestión en profesores y alumnos. Ken Robinson, en una charla del prestigioso programa de televisión TED, denigró de la escuela como una fábrica que no se sabe muy bien a quién y para qué forma sus estudiantes. También está el denostado informe PISA, que coloca a España en una posición baja en materias nucleares, como matemáticas, comprensión lectora y ciencia. Y agregaba que el presupuesto que tiene educación está muy por debajo de los países de la muestra analizada por PISA. Es evidente que la calidad cuesta dinero y hay que financiar el sistema educativo público español suficientemente. Como ejemplo, la Comunidad Autonómica de Andalucía sostiene una deuda cercana a los 800 millones de euros con sus 10 universidades. A la Universidad de Málaga le corresponden unos 90 de esa deuda. Y en estos días los rectores han declarado que exigen claridad en la forma de pago y en qué se ejecutan los mismos. Bueno, no termino el artículo, pero podemos dilucidar que este tema, pensar la educación, no está resuelto.
por lo cual tiene una actualidad. Este escrito mío, escrito en el 2016, está vigente, y así muchos otros. Lo cierto es que la experiencia docente que uno ha desarrollado dice que hay una deficiencia. No se ha debido firmar Bolonia sin resolver primero la educación básica y media en España. Porque, claro, cuando uno se encuentra alumnos de primero, segundo año, tercero de periodismo, que era mi especialidad, que no saben dónde está Israel o Irak o Irán, y hay que analizar en una asignatura la actualidad de esos temas, pues claro, yo no me puedo poner en tercer año a explicar dónde está Irán, quién era Persia, en fin. Hay deficiencias que hay que resolver antes de Bolonia. Y lo que yo digo en este artículo, en esa época, 2016, es que, bueno, muchos profesores de la Academia Española Pública despreciaban el Plan Bolonia, porque el Plan Bolonia tenía un problema. El Plan Bolonia, y tiene, era que necesitaba recursos, porque imponía un seguimiento más cercano con los alumnos, una evaluación continua, y para eso se necesita recursos. Y el Plan Bolonia arrancó justamente con la crisis de 2008-2009. En fin, es un ejemplo simplemente. Entonces, bueno, yo creo que este es un libro que, bueno, yo he tratado humildemente de aportar una panorámica de la relación que tiene la actualidad periodística, el ejercicio del periodismo, ese juntar letras, ¿verdad?, con el conflicto o la contingencia que hay en este nuevo periodismo, que tiene que ver mucho con las redes sociales, con las nuevas tecnologías, y con entender, ¿verdad?, qué sucede con la información, cómo informar, ¿verdad? Bueno, y entonces yo creo que cuando podáis leer este libro, que se puede leer, por cierto, de atrás para adelante, no es una novela, no hay que leerlo, puedes leerlo abriendo cualquier página aleatoriamente y os servirá de algo. Doy mi granito de arena a la analítica, al análisis de la compleja situación de la información, que tiene que ver con la libertad de expresión, que tiene que ver con las nuevas tecnologías, con el acomodo, ¿verdad? Hay ejemplos aquí de lo que ha hecho el New York Times, por ejemplo, y con otros grandes periódicos del mundo. La convergencia que en España todavía no se consigue, la cuestión de la parcialización de la información de acuerdo a los bloques informativos de los medios de comunicación según ideologías. Y bueno, es una reflexión, no está completa, obviamente. Se puede continuar diciendo más cosas y habrá que decirlo. Pero os ofrezco que bueno, que tengan este libro como un análisis cercano a esta problemática, y que ayudemos a nuestra querida editorial Algorfa, que es malagueña, pequeña, pero con mucho ímpetu, para que, bueno, puedan seguir vendiendo este libro, que no va a ser un bestseller, no lo creo, ojalá no fuera, pero que ha apostado valientemente por un libro, no digamos raro, pero que no es un libro al uso, que no es un libro fácil, ¿no? Un libro que se puede vender en el supermercado de, ¿cómo se llama?, de Carrefour. Entonces, ellos, por cierto, van a publicar probablemente a fin de año, lo hago como un anuncio primicia,
que tanto nos gusta a los periodistas, una novela mía sobre una novela de un hecho histórico de 1565 que hizo un vasco de Guipúzcoa llamado Andrés Urdaneta, que fue yo lo creo, o lo digo, como la primera ruta de globalización comercial entre Filipinas y México, que en ese momento era Nueva España, era una provincia de España. Y bueno, eso me ha costado mucho, Andrés, de investigación. La próxima novela será de mi vida privada, que será más fácil. Así que os agradezco de verdad, de corazón, que estéis aquí y que esto sea este librito sea un apoyo o una manera de contribuir a aclarar algo. ¿Qué diablo está pasando en la prensa? No solo de España, sino también mundial. El panorama es complicado y es importantísimo porque tiene que ver con el tema de las libertades y el tema del desarrollo o no de la democracia. Muchas gracias. Bueno, y a los que queráis tener el libro, yo tengo aquí un boli para firmar. Sin coste. Hay una pregunta, claro. Claro. Una pregunta. Buenas tardes. Quería saber, tú eres muy fuerte con tus letras, eres muy incisivo también, muy intenso, me parece, ¿no? Y yo creo que eso, quizás hay noticias que aunque no son secretos para nadie, al final mucha gente evita hablar de ellas para no aludir a nadie o para no caer en boca de nadie o para que quizás no le quiten el puesto o por muchas cosas, ¿no? Sí. Y me gustaría saber si has leído con estos 11 años que has tenido con cosas intensas, porque han sido hechos que, como tú dices, muchos están sin resolver todavía. Si alguna vez has recibido algún feedback de alguien llamándote un poco la atención o quizás haciéndote meditar un poco, oye, ¿por qué no has puesto así? Eso no es tan así. Si te han discutido en algún momento sobre algo de lo que has escrito por lo fuerte, ¿no? El impacto que además ocasiona en el lector ver y a través de tu análisis entender que wow, hay muchas aristas y ninguna ha encajado, ¿no? Entonces, no sé si alguien te ha hecho alguna observación de tus artículos. Sí, sin duda. Vamos a ver, escribir un artículo de opinión los martes en La Opinión, que era lo que yo hacía, todos los martes 11 años, es una barbaridad. ¿Quién diablo sepa? Eso es que está tonto para hacer eso, pero bueno. Evidentemente, sí ha habido alguna que otra crítica o observación, una más o menos ácida o no. Claro que sí, pero porque claro, es que uno escribe o condensa. Yo he tenido siempre vamos a ver, aquí hay dos tipos de artículos. Por ejemplo, los artículos que escribe Loma, que están ceñidos a la actualidad. Aquí hay una ley que hay que ceñirse a la actualidad. Tú no puedes escribir tonterías ahí como si yo estuviera contigo hablando en el café de la esquina. No. Esto es periodismo y tiene que ceñirse a la actualidad y tu artículo tiene que ver con algo de la actualidad. Otra cosa es que algunos articulistas escriben una opinión pura como si estuvieran escribiendo en el café de la esquina. Yo no creo en eso. Yo tengo una formación americana, digo americana estadounidense, que es que uno tiene que escribir un artículo de opinión basado en fuentes, en datos. Siempre que me escribo, tú puedes leer este libro y seguramente casi todo, por no decir todo, siempre hay referencias a fuentes, datos, cifras, estudios, etc.
Y yo sobre eso interpreto y opino. Una cosa que tú estés de acuerdo o no, eso el lector puede estar de acuerdo o no, y puede criticarte o no. Bien. Bueno, eso es lo que tiene esta profesión. Uno no escribe aquí para hacer amigos. Uno normalmente hace enemigos. Pero bueno, el que no quiera dedicarse a eso, que se vaya a vender en Zara ropa. Rico, pero el que escribe aquí está obligado, expuesto a ser enemigo. Yo afortunadamente no tengo demasiados enemigos, creo yo. Pero bueno, uno no es, como decía un amigo mío en la escuela de periodismo, uno no es monedita de oro para que todo el mundo te lo compre. Pero evidentemente que sí. Yo me acuerdo de un artículo que yo escribí, he escrito muy poco de temas de fútbol de Málaga, porque yo no sé nada de fútbol. Yo podía ir a un partido de fútbol y hacer una crónica del ambiente, de lo que decían de lo que gritaban los fans y tal. Pero yo de fútbol de técnica, digamos, no. Para eso están los periodistas de radio que son muy buenos. Pero yo me acuerdo que escribí algún artículo cuando Málaga bajó a segunda. Hice un artículo sobre eso. Bueno, que así me matan. Los fans del Málaga me decían, usted no sabe eso, usted, que no estamos en segunda. Pero, coño, ¿cómo no estamos en segunda? Han bajado a segunda, eso es lo que yo digo, no digo otra cosa. Bueno, en fin. Oye, como norma, y si tú alguna vez te dedicas a eso como periodista, no contestes a eso, porque si contestas a eso, estás muerto. Pero sí, siempre hay algunos, obviamente, lectores que están de acuerdo, o están en el desacuerdo. Pero bueno, me acuerdo también un artículo que hubo un error en el texto, el MI5. Depende cómo lo escriba, o es el MI5, el servicio secreto inglés, o es un rifle, entonces, claro, probablemente saltó ahí y alguien me dijo, usted está equivocado, el MI5 eso es un rifle. Bueno, coño, pero que era un error que no yo no lo supiera. Pero bueno, esos son albores. Bueno, supongo que si le preguntara eso a Loma, le podría dar una conferencia aquí. En fin, pero eso es a lo que uno se arriesga. Pero lo importante es que cuando tú opinas en un artículo de opinión, porque esto es artículos de opinión, esté sustentado por fuentes. Porque el artículo de opinión es periodismo. Claro, no es información que también debe estar fundamentada en fuentes. Pero esto es periodismo. Esto no es mi opinión que yo te doy aquí tomándome una cerveza en la esquina, no. Tiene que estar fundamentado en algo. En un estudio, en un análisis, en una encuesta, en opiniones de otros. Esa es mi idea. Porque aquí hay muchos, aquí quiero decir, en España hay muchos opinadores, escritores de columnas de opinión, periodistas o no, que no se basan en fuentes, escriben lo que a ellos les parece. Bueno, está bien. Si se lo dejan publicar, que lo publiquen. Yo no creo eso. Yo creo que yo soy periodista y el periodismo tiene que estar basado en fuentes. Claro, cuando tú escribes un artículo de opinión, en ese sentido, es más trabajoso porque tienes que consultar esa fuente. Tienes que analizar qué dijo el documento. Es que cada artículo de estos que yo tengo aquí en este libro, que son un folio y medio más o menos, 2 como mucho, tienen un trabajo no de escribir a lo mejor es 1 hora y media, 2 horas. Es el análisis de la fuente, es anterior. Creo que esa es la responsabilidad del articulismo de opinión, creo yo. Gracias. Si me van a hacer otra pregunta que sea más sencilla, más fácil. No sé si te he contestado. Sí, Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a vosotros.